15 de septiembre de 2014, Radio Vaticana en transmisión radio-televisiva extraordinaria de la misa que Papa Francisco celebra en el cementerio militar de Redipulia por todas las víctimas de la guerra en el aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Haciendo referencia a los 100 años del estallido de la Primera Guerra Mundial, Francisco señaló que este conflicto, al que el Papa Benedicto XVI calificó como inútil masacre, desembocó después en 4 largos años en una paz que resultó más frágil. Por eso, recordando este trágico suceso, expresó Francisco el anhelo de que no se repitan los errores del pasado, sino que se recuerden las lecciones de la historia, haciendo que prevalezca siempre la razón de la paz mediante un diálogo paciente y valiente. Oración y diálogo. Radio Vaticana transmitiendo la celebración de Papa Francisco. En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, creatore dell'universo, che guidi a una metà di salvezza le vicende della storia. Dios, creador del universo, que guías a una meta de salvación la historia, concede a la humanidad inquieta el don de la verdadera paz, para que pueda reconocer en un gozo sin sombra el signo de tu misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Lectura del libro del Génesis. Poi Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci El Señor bene, dijo a Caín: non dovresti ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Pero si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Tuo fratello? Yahvé dijo a Caín: Egli rispose: ¿dónde está tu hermano Abel? non lo so. Él respondió: Sono forse io, no lo sé. il custode. ¿Soy yo di mio acaso fratello? el guarda de mi hermano? Riprese: Replicó el "Che Señor: hai fatto? ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo, que ha aperto la Pues bien, bocca maldito per seas, ricevere lejos de il este sangue suelo di que tuo abrió su boca fratello para dalla recibir tua de tu mano la sangre de tu hermano. Quando lavorerai Aunque il labres el suelo, no te dará más su non ti fruto. darà più i suoi prodotti. Vagabundo y errante serás en la Raingo e tierra. fuggiasco sarai Entonces sulla terra. dijo Caín al Señor: Parola di Dio. mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Offri a Dio come sacrificio la lode. Offri a En el Dio Salmo come responsorial
Repetimos, ofrece a Dios como sacrificio la alabanza. Parla il Signore Dio dei dei, convoca la terra d'oriente a occidente, non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Offri a Dio come sacrificio la lode, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina, le mie parole ti getti alle spalle. Offri a Dio come sacrificio la lode. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Forse credevi che io fossi come te, forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Offri a Dio come sacrificio la lode. De septiembre de 2014, Re Puglia, Italia. En el más grande cementerio militar de Italia, Francisco reza por las víctimas de todas las guerras. Radio Vaticana, en transmisión radio-televisiva extraordinaria de la celebración. Vita eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Quien cree en mí tendrá la vida eterna. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli Del con lui, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano Luego da me, dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te socorrimos? Y Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia.
dopo aver contemplato la bellezza del paesaggio di tutta questa zona, dove uomini e donne lavorano, portando avanti la loro familia. Después de ver la belleza del paisaje de esta zona en la que hombres y mujeres trabajan para sacar adelante a sus familias, donde los niños juegan y los ancianos sueñan, Trovandomi qui, encontrándome aquí, in questo luogo, en este lugar, vicino a questo cimitero, en este cementerio, trovo da dire soltanto solamente acierto a decir: è una follia. la guerra es una locura. Mentre Dio porta avanti la sua creazione e noi uomini siamo chiamati a collaborare alla sua opera, Mientras Dios lleva adelante su creación y nosotros los hombres estamos llamados a colaborar en su obra, la guerra destruye. Destruye también lo más hermoso que Dios ha creado, el ser humano. La guerra stravolge tutto, anche il legame tra i fratelli. La guerra trastorna todo, incluso la relación entre los hermanos. La guerra es una locura. E la distruzione. Su programa de desarrollo es la destrucción. Sviluppare mediante la distruzione. Querer desarrollarse, crecer mediante la destrucción. L'intolleranza, l'ambizione al potere sono motivi che spingono avanti la decisione bellica. La avaricia, la intolerancia, la ambición de poder son motivos que alimentan el espíritu bélico, y estos motivos a menudo encuentran justificación en una ideología. Pero antes está la pasión, el impulso desordenado. La ideología es una justificación, y cuando no hay una ideología está la respuesta de Caín: A me che importa del mio a mí, ¿qué me importa de mi hermano? che importa? ¿A mí qué me importa? Sono forse io il custode del mio fratello? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Non guarda in faccia a nessuno. La guerra no se detiene ante nada ni ante nadie. Papà, Ancianos, niños, madres, padres. ¿A mí qué me importa? sopra l'ingresso di questo cimitero aleggia il motto beffardo della guerra. A me che importa? Sobre la entrada a este cementerio se levanta el lema desvergonzado de la guerra: ¿a mí qué me importa? Avevano i loro progetti, avevano i loro sogni, ma le loro vite. Todas estas personas cuyos restos reposan aquí tenían sus proyectos, sus sueños, pero sus vidas quedaron truncadas, A me che importa? porque la humanidad dijo: ¿a mí qué me importa? Anche oggi, dopo il secondo fallimento di un'altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra combattuta a pezzi. Hoy, tras el segundo fracaso de una guerra mundial, quizás se puede hablar de una tercera guerra combatida por partes, con crímenes, masacres, destrucciones. La prima pagina dei giornali dovrebbe avere come titolo A me che importa. Caino direbbe: sono forse io il custode? Para ser honestos, la primera página de los periódicos debería llevar el título ¿a mí qué me importa? En palabras de Caín, ¿soy yo el guardián de mi hermano? È l'opposto di quello che ci chiede Gesù nel Vangelo. Abbiamo ascoltato. Esta actitud es justamente lo contrario de lo que Jesús nos pide en el Evangelio. Lo hemos escuchado. Él está en el más pequeño de los hermanos. Él, el rey, el juez del mundo, es el hambriento, el sediento, el forastero, el encarcelado. Chi si prende cura del fratello entra nella gioia del Signore. Chi invece non lo fa, chi con le sue omissioni dice Quien se
Quien cuida al hermano entra en el gozo del Señor, en cambio quien no lo hace, quien con sus omisiones dice, a mí, ¿qué me importa?, queda afuera. Nell'altro cimitero ci sono tante vittime. Aquí y en el otro cementerio hay tantas víctimas. Hoy nosotros las recordamos. Hay lágrimas, hay dolor, hay luto. E da qui ricordiamo le vittime di tutte le guerre. Y desde aquí recordamos a todas las víctimas de todas las guerras. Sono tante. También hoy hay tantas víctimas. ¿Cómo es posible esto? È possibile perché anche oggi dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere. Es posible porque también hoy en la sombra hay intereses, estrategias geopolíticas, codicia de dinero y de poder, y está la industria de las armas, que parece ser tan importante. Questi organizzatori dello scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuore a me che importa. Y estos planificadores del terror, estos organizadores del desencuentro, así como los fabricantes de armas, llevan escrito en el corazón, a mí, ¿qué me importa? Chiedere perdono e piangere. Es de sabios reconocer los propios errores, sentir dolor, arrepentirse, pedir perdón y llorar. Gli affaristi della guerra forse guadagnano tanto, ma il loro cuore corrotto. Con ese a mí qué me importa que llevan en el corazón los que negocian con la guerra, quizás ganan mucho, pero su corazón corrompido ha perdido la capacidad de llorar. Ese a mí que me importa impide llorar. Caín no lloró. Si ricopre oggi qui, in questo cimitero. La sombra de Caín nos cubre hoy aquí, en este cementerio. Se ve aquí. Que va dal 1914 fino ai nostri giorni. Se ve aquí, se ve en la historia que va de 1914 hasta nuestros días, y se ve también en nuestros días. Un cuore di figlio, di fratello, di padre. Chiedo a tutti voi e per tutti noi la conversione del cuore. Passare da a me che importa al pianto. Con corazón de hijo, de hermano, de padre, pido a todos ustedes y para todos nosotros la conversión del corazón, pasar de ese a mí que me importa al llanto, por todos los caídos de la masacre inútil, por todas las víctimas de la locura de la guerra de todos los tiempos. Hermanos, la humanidad tiene necesidad de llorar, y esta es la hora del llanto. Radio Vaticana en transmisión extraordinaria. Alcuni istanti a meditare in silenzio. De la Eucaristía que Papa Francisco preside en el cementerio militar de Redipulia, que de los cementerios militares italianos es el más imponente. Sus piedras custodian los restos de 100.187 caídos en la guerra, de los cuales 39.857 son conocidos y 60.330 son desconocidos. Quizás por eso los que siguen esta celebración también a través de las imágenes de la televisión pueden ver tantos presentes como nombres
como lápidas, presente, 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 solamente en este cementerio militar, ciertamente el más grande de los cementerios militares de Italia, 100.187 caídos en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es la hora del llanto. Después de pasar por el cementerio militar austrohúngaro de Foliano, el Papa celebra la Eucaristía en el cementerio de Redipulia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Oremos juntos diciendo: escúchanos, Señor. Tutti i pastori per tutti i pastori della comunità cristiana, affinché, guidati por todos los pastores de la comunidad cristiana, para que guiados por el Espíritu Santo sepan testimoniar con su propio ministerio el primado de Dios en la vida humana por sobre toda ideología y sobre todo interés particular. Oremos. Per tutti gli ordinari militari e i cappellani militari del mondo, por todos los ordinarios militares y capellanes militares del mundo, para que su propia presencia en las Fuerzas Armadas represente la fuerte llamada de Dios a servir a la paz de los pueblos y la justicia de las naciones. Oremos. Escúchanos, Señor. Per tutti i militari sostenuti dalla fede in Gesù Cristo, affinché, por todos los militares, para que sostenidos por la fe en Jesucristo, vivan su servicio con generosidad y dedicación, únicamente tendiendo a sostener eficazmente el bien común y la fraternidad de las personas. Oremos. Escúchanos, Señor. Per tutti coloro che ricoprono un ruolo di responsabilità nella por guida, todos aquellos que desempeñan un papel de responsabilidad en la guía de la comunidad civil, nacional e internacional, para que sepan promover el diálogo y la colaboración en favor del verdadero bienestar y el verdadero desarrollo de la humanidad. Oremos. Escúchanos, Señor. Per tutti i familiari dei caduti nelle recenti por todos los familiares de los caídos en las recientes operaciones militares internacionales en apoyo de la paz, para que el Señor Dios les conceda la consolación y la paz en los corazones. Oremos. Escúchanos, Señor. per tutti i militari caduti nell'adempimento del por loro todos los militares caídos en el cumplimiento de su deber, para que el Señor los tenga en su paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Accoglie, Signore, le nostre invocazioni e per intercessione di Maria. Acoge, Señor, nuestras invocaciones y por intercesión de María, Reina de la Paz, escúchalas en tu misericordia y según tu voluntad, por Cristo nuestro Señor. Amen.
Espíritu de Dios descienda desde el cielo y renueve el mundo en el amor. El soplo de la gracia nos transforme y reinará la paz en medio nuestro. La guerra no atormente la tierra y el odio no divida nuestros corazones. Reza el canto del ofertorio. Fuertes las palabras de reflexión de Papa Francisco. Aquí en este lugar solamente acierto a decir la guerra es una locura. La guerra es una locura. Su programa de desarrollo es la destrucción, crecer destruyendo. La oración por las víctimas de todas las guerras. En el cementerio militar de Redipulia, Radio Vaticana, en transmisión extraordinaria, radio televisiva de la oración por todas las víctimas de todas las guerras en el año aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial. De la oración, la ofrenda de la vida, en el pan y en el vino, presentados al Señor para que se transformen en su cuerpo y en su sangre. La oración del gesto, del incienso, para que también nuestra oración se eleve como un perfume agradable a Dios, rogando la paz, rogando por las víctimas de todas las guerras del mundo. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onipotente. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Ti offriamo, Padre, nei segni sacramentali del pane e del vino. Te ofrecemos, Padre, en los signos sacramentales del pan y del vino, el sacrificio de tu Hijo, Rey de la Paz, para que este misterio de unidad y de amor refuerce la concordia entre todos tus hijos, por Cristo nuestro Señor. Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Es verdaderamente justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación
alabarte y agradecerte siempre y en todo lugar, Dios omnipotente y eterno. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, sobre todo en el hombre. Creado a tu imagen, has grabado el signo de tu gloria. Tú lo llamas a colaborar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que en Cristo, hombre nuevo, se convierta en artesano de justicia y de paz. Y nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi del Espíritu il sangue sobre las ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Egli, offrendosi La liberamente consagración alla sua passione, del pan. prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Presenta al pueblo la hostia consagrada para la adoración. Dopo la cena, La allo stesso consagración modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Presenta al pueblo el cáliz con la sangre de Cristo para su adoración. Mistero della fede. Misterio de la fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
indegno tuo y servo con el Papa e tutto Francisco, l'ordine sacerdotale. con este indigno obispo, dice el mismo obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Concelebra con Papa Francisco, Monseñor Marciano, santo, ordinario, militar para Italia. Di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. La oración por los difuntos, la oración por la Iglesia, ten misericordia de todos nosotros, y junto con María, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los que vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. El segundo concelebrante es Monseñor Carlos Roberto María Redaelli, arzobispo de Gorizia. Osiamo dire Todos unidos como iglesia, oramos la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, de septiembre, detto ai tuoi apostoli, Eucaristía presidida por Papa Francisco vi do la mia pace. En el cementerio de Redipuli. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Intercambiamos un signo de la paz que Jesucristo nos da. Es el momento del encuentro con el hermano que Jesús nos pide. Si tienes algo contra tu hermano, primero
reconcíliate con Él antes de presentar tu ofrenda en el altar. Antes del encuentro con Jesús en la comunión eucarística, la reconciliación con el hermano, el deseo de paz, que es precisamente lo que hace la presencia de Jesús después de las palabras de la Eucaristía, por aquello que también Jesús dice en el Evangelio: donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Felices los invitados a la cena del Señor, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Siempre el pedido de misericordia, también en el momento previo a la comunión eucarística, donde sin duda tantos, no solamente de los que participan en este momento en la misa que preside Papa Francisco en el cementerio de Redipulia, tendrán en cuenta en este momento de diálogo, de encuentro personal con el Señor, las palabras de Papa Francisco que nos ha hablado de la conversión. Con corazón de hijo, de hermano, de padre, pido a todos ustedes y para todos nosotros la conversión del corazón. Pasar de ese a mí, ¿qué me importa?, al llanto, por todos los caídos de la masacre inútil, por todas las víctimas de la locura de la guerra de todos los tiempos. La humanidad tiene necesidad de llorar y esta es la hora del llanto. En un cementerio no se trata solamente del llanto por aquellos que nos han dejado, que nos dejan por edad, por problemas de salud, la muerte, sino la muerte por la guerra, la muerte de las víctimas de la guerra, consecuencia de ese y a mí, ¿qué me importa?, que también está sellado en este cementerio, ese lema desvergonzado de la guerra. Sobre la entrada a este cementerio se levanta el lema desvergonzado de la guerra, ha dicho Francisco: a mí, ¿qué me importa? Todas estas personas cuyos restos reposan aquí tenían sus proyectos, sus sueños, pero sus vidas quedaron truncadas. La humanidad dijo: a mí, ¿qué me importa? Es importante que pensemos. Francisco dice: es la humanidad que dijo: a mí, ¿qué me importa? Y que termina rogando la conversión del corazón en su reflexión en esta Eucaristía por todos los caídos de todas las guerras. También nosotros que no estamos en el negocio de la guerra, en aquellos que lucran con la guerra, con las armas, también nosotros tenemos la responsabilidad frente a todo esto, tenemos responsabilidad, podemos hacer algo. Francisco dice: la humanidad dijo: a mí, ¿qué me importa? Lo voy a decir yo también, lo digo yo también. Escuchando esta Eucaristía que se celebra en un lugar donde hay 100.187 caídos en el inicio de la guerra mundial,
¿Y los otros cementerios? Y el mundo entero como un inmenso cementerio, desde Caín, como ha dicho el Papa. Yo también voy a repetir lo de Caín. A mí, ¿qué me importa? Una oración porque esta masacre inútil, esta locura, nace en los corazones. La avaricia, la intolerancia, la ambición de poder. También nosotros que no estamos en el negocio de la guerra, en aquellos que lucran con la guerra, con las armas. También nosotros tenemos la responsabilidad frente a todo esto, tenemos responsabilidad, podemos hacer algo. Francisco dice, la humanidad dijo, a mí, ¿qué me importa? Lo voy a decir yo también, lo digo yo también. Escuchando esta Eucaristía que se celebra en un lugar donde hay 100.187 caídos en el inicio de la Guerra Mundial. ¿Y los otros cementerios? Y el mundo entero como un inmenso cementerio, desde Caín, como ha dicho el Papa. Yo también voy a repetir lo de Caín. A mí, ¿qué me importa? Una oración porque esta masacre inútil, esta locura, nace en los corazones. La avaricia, la intolerancia, la ambición de poder, son motivos que alimentan el espíritu bélico. Ahí, estoy lejos de la guerra, quizás de estas guerras que se ve por la sangre, por los muertos, que son masacre inútil. Pero en mi corazón, ¿qué hay? En mi corazón está el amor, el deseo de paz, el llanto, o hay avaricia, intolerancia, ambición de poder, que son motivos que alimentan el espíritu bélico, dijo Francisco, y estos motivos a menudo encuentran justificación en una ideología, pero antes está la pasión, el impulso desordenado. Mi vida es ordenada según un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Es el proyecto de Dios. Mientras Dios lleva adelante su creación y nosotros los hombres estamos llamados a colaborar en su obra, la guerra destruye. Destruye también lo más hermoso que Dios ha creado, el ser humano. Puedo estar lejos de esta masacre inútil de sangre y de cuerpos muertos o de cementerios de guerra, pero puedo estar ya destruido dentro mío por la avaricia, por la intolerancia, por la ambición de poder, por la pasión, por el impulso desordenado. La guerra trastorna todo, incluso la relación entre hermanos. ¿Cuántos hermanos peleados? ¿Cuántos hermanos peleados en la familia? ¿Cuántos hermanos peleados en la comunidad cristiana? En la capilla, en la parroquia. ¿Cuántas familias? La avaricia, la intolerancia, la ambición de poder. Francisco se refiere a estas tres guerras, la actual hecha en pedazos por partes en estos lugares del mundo donde hoy continúa esta masacre inútil, esta locura, pero nos
nos indica que esto empieza en el corazón de cada uno de nosotros. A nivel general, ¿no? ¿Cuál es mi programa? ¿Cuál es nuestro programa? ¿En qué programa entro? En el programa de Dios que lleva adelante su creación y al que estamos llamados a colaborar con su obra. ¿O es el proyecto de la guerra? Un programa, ha dicho el Papa, la guerra es una locura. Su programa de desarrollo es la destrucción, crecer destruyendo. Mi trabajo, mi proyecto, soy cómplice en una empresa que crece destruyendo vidas de cualquier manera, engañando con los alimentos, engañando con los productos que vende. En algunos casos directamente, con la fachada de organismos humanitarios, hasta con la fachada de organizaciones humanitarias. Se destruye la vida, se destruyen las familias, se destruyen pueblos para conquistar económicamente. Por eso dice el Papa, estos motivos a menudo encuentran justificación en una ideología, pero antes está la pasión, el impulso desordenado. La ideología es una justificación, y cuando no es la ideología, está la respuesta de Caín. La ideología es una justificación, y cuando no es la ideología, está la respuesta de Caín. A mí, ¿qué me importa? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es lo que Caín, después de asesinar a Abel por celos, por envidia, porque sintió que en la ofrenda aparecía su mezquindad, mientras que dice que Abel ofreció lo mejor de sus ovejas. Dice que Caín ofreció algunos frutos de la tierra como agradecimiento a Dios. No estaba en su corazón la gratitud, porque lo ha dicho bien Papa Francisco, bien claro, quiero decir, que en el corazón de Caín está escrito, está acuñado ese a mí que me importa, que le impide llorar. Para ser honestos, la primera página de los periódicos debería llevar el titular "A mí, ¿qué me importa?", ha dicho Francisco. En palabras de Caín, soy yo el guardián de mi hermano. Esta actitud es justamente lo contrario de lo que Jesús nos pide en el Evangelio. Lo hemos escuchado. Él está en el más pequeño de los hermanos. Él, el rey, el juez del mundo, es el hambriento, el sediento, el forastero, el encarcelado. El que se ocupa del hermano, el que cuida al hermano, entra en el gozo del Señor. En cambio, quien no lo hace, quien con sus omisiones dice, a mí, ¿qué me importa?, queda afuera del gozo del Señor. Aquí hay muchas víctimas, hoy las recordamos. Hay lágrimas, hay dolor, hay luto, y desde aquí recordamos a todas las víctimas de todas las guerras. ¿Cuántos hoy están ahí, no solamente en Redipulia, llorando a sus abuelos, que están enterrados ahí entre los que tienen un nombre, entre los conocidos, o entre esas fosas comunes o esas lápidas sin nombre, desconocidos, pero ahí quedaron? Los avasalló la guerra, los mató, los asesinó.
También hoy hay muchas víctimas. Así como habrá quienes están llorando estos muertos, ¿cuántos están rezando en su país, en su lugar, en su pueblo? También por víctimas de guerra, quizá una guerra familiar solamente, pero que truncó la vida de un ser querido. También hoy hay muchas víctimas aquí. Preghiamo. Oh Padre, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio. Oh Padre, que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, otórganos el espíritu de caridad, para que nos convirtamos en agente de paz que Cristo nos dejó como su don. Tenemos una oración especial. Preghiera per i caduti e per le vittime delle guerre. Oración por los caídos y las víctimas de la guerra. Es una oración hecha por Santo Marciano, arzobispo ordinario militar para Italia. Affidiamo a te i nostri caduti. Señor de la historia, Dios de la vida, encomendamos a ti nuestros caídos y todas las víctimas de las guerras y la violencia que aún ensangrentan nuestras manos de hombre. Cuida tú sus vidas, que ya están en tu seno de eternidad, y haz que nunca más ninguna vida humana sea pisoteada y anulada. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati Cuida tú las vidas de sus seres queridos, que sean sostenidos por su amor, para que a la vez sean sostenidos y consolados por tu amor, que es más fuerte que la muerte. Rendila ricordo grato e insegnamento. Cuida tú su memoria, hazla un recuerdo grato y una enseñanza perenne del horror del absurdo, del luto y de la destrucción que toda guerra trae al mundo. La loro fratellanza, nella quale custodia tú su hermandad, en la cual hoy descansan juntos, sin límites de pueblos, de alianzas, de religiones, testimoniando que la guerra es siempre fratricida. Custodisci tu, oh Padre, i nostri fratelli. Cuida tú, oh Padre, a nuestros hermanos y nuestras hermanas caídos en guerra, pero acogidos en tus brazos, donde está la paz verdadera, por la cual ellos lucharon, y te suplicamos que derrames sobre la humanidad. Amén. El ordinario militar para Italia, Monseñor Santo Marciano. Amatissimo
Papa Francesco, saluda al Santo Padre. Con profonda commozione le esprimo il grazie più sentito. Amadísimo Papa a nome Francisco, con dei profunda cardinali, conmoción le expreso vescovi el e gracias ordinari más militari sentido en presenti. nombre de los hermanos obispos A y nome de los della famiglia ordinarios delle Forze militares Armate, con il presentes suo ministro, del gobierno italiano Felice Roberto que represento, del señor con il capo presidente di del Stato Consejo, Maggiore della Difesa, ammiraglio Binelli, e con i comandanti generali di tutte le forze armate italiane, che la ringraziano particolarmente per questa speciale udienza loro concessa. que le agradece A nome dei rappresentanti por dei esta governi degli audiencia stati a ellos coinvolti nella concedida. Prima Guerra Mondiale che prendono parte a En questa nombre de los representantes de los gobiernos de los estados involucrados en la Primera Guerra Mundial, que toman parte en esta celebración, en nombre de las autoridades políticas y militares presentes, en nombre de los sacerdotes, de los capellanes militares, en nombre de todos los militares, en particular de los hermanos enfermos. Gracias por esta Eucaristía densa de memoria, súplica, esperanza. Grazie per la sua presenza in questo luogo, Gracias por su presencia en simbolo este del lugar, dolore infinito, símbolo del dolor Ogni infinito guerra porta que con cada guerra trae della consigo, guerra che oggi ricordiamo, della guerra che ci circonda, de la guerra que minacciosa hoy e recordamos, lontana, de la eppure guerra tanto que nos vicina. circunda, Sì, vicina, amenazante perché la y guerra è di lejana, tutti, y anche sin se embargo tan vissuta cercana, da un solo sí, popolo cercana, sulla terra. porque la guerra Per questo es de le diciamo todos, grazie aunque sea vivida por un solo pueblo de la tierra. Por esto le decimos gracias por haber movido, avanti con l'indifferenza. sacudido nuestra indiferencia. La guerra nace de Bellissimo una indiferencia, como lo ha recordado en su bella homilía. Qui siamo in tanti e provenienti dai tanti paesi nei quali la Aquí Prima Guerra Mondiale ha somos tantos, provenientes de tantos países a los cuales la Primera Guerra Mundial los ha herido, devastado, golpeado a muerte finché non sentiamo en tantos hermanos coloro che nuestros. soffrono e muoiono. Sí, Finché tutti la guerra ci suscita sentiamo indiferencia. E lei, Santo Padre, non smette di No nos ricordarci sentimos che la fraternità hermanos de è aquellos que fondamento sufren y della mueren. pace. Come cristiani, La fraternidad es el fundamento de la paz. siamo Como convinti cristianos, che la como pace è hombres, il como futuro della militares guerra. también, estamos Vogliamo convencidos impegnarci per que la paz costruirla. es el futuro In questa de la Eucaristia guerra abbiamo fatto y memoria, queremos empeñarnos ma en con lei, construir Santo esta Padre, paz. chiediamo a Dio che En la esta memoria Eucaristía sia purificata, hemos hecho memoria che sentimenti con e usted. gesti di perdono, Pedimos a Dios que la memoria sea purificada, pedimos misericordia, sulle smanie di que el potere, amor al enemigo avere venza successo, sobre el deseo de poder, de perdonante tener, nel nostro cuore, e che solo de la éxito preghiera que può albergan vincere. también nuestros corazones y que solo la oración puede vencer. Trasformato questo anniversario Gracias Papa in una Francisco grande por haber preghiera. transformado este aniversario en una gran oración. Aver Gracias affidato a noi por questa habernos preghiera, confiado esta oración lampada che con tra la poco lámpara ci vorrà que consegnare. enseguida nos entregará. Grazie per aver affidato il dono e il compito Gracias della por pace habernos alla Chiesa confiado e el nel don mondo militare, de la ai paz responsabili delle en la nazioni, Iglesia y en el mundo militar, a los responsables de las naciones y de las Fuerzas Armadas, a los hombres y mujeres de buena voluntad, con la ayuda de Dios y de María Madre y Reina de la Paz. Nos esforzaremos en invocar esta paz, construirla, custodiarla, Ci aiuti in questo cammino, Papa Francesco, con la siguiendo sua el Evangelio, la sua paternità, óleo para la lámpara de nuestra vida. sia certo Nos ayude en nuestro camino, Papa Francisco, su guía, su paternidad, su oración. e accorate. No olvidaremos más sus palabras claras y cuidadas, Questo incontro con lei, como jamás podremos olvidar che nella este nostra encuentro preghiera con di ogni usted. giorno Esté seguro custodiamo con immenso que affetto, en nuestra oración de cada día lo cuidamos con afecto, confiándolo nostra a pace. Cristo. Ci benedica, Padre Santo. Le vogliamo Nuestra esperanza y nuestra paz nos bendiga. Lo queremos mucho. Santo Padre, lei ha detto di aver conosciuto gli orrori della Prima Guerra Mondiale anche dai Santo racconti Padre, di suo nonno. usted ha conocido la guerra mundial por lo que le ha contado su abuelo, Adesso il signor Ministro della Difesa, la el senatrice abuelo Roberta Bergoglio Pinotti, le del offre Papa.
un altare da guerra ahora utilizzato dai cappellani le nella prima e seconda guerra mondiale. le ofrecen un altar de campaña que llevaban los capellanes militares al capo di Stato en Maggiore aquel tiempo. dell'esercito, generale Claudio Graziano, consegna il foglio matricolare di suo nonno Giovanni Bergoglio, bersagliere, Le entregan soldato la della Prima Guerra matrícula Mondiale. de soldado de la Colga questi Primera nomi come Guerra testimonianza Mundial dell'impegno dei nostri militari del abuelo trasformare la storia di guerra de in Papa storia di pace. Bergoglio, que ha combatido en la Primera Guerra Mundial. En este momento hacen entrega al Papa de un altar de campaña, el que llevaban los capellanes. El Papa, para nuestra audiencia de la radio, de Radio Vaticana, el Papa está tocando este altar, que es un cajoncito de madera que tiene el textos de la misa y dentro cáliz, patena, para poner las velas, los cirios, como se lleva para las misas de campaña fuera de la iglesia. Esto llevaban los capellanes y además se le entrega al Papa el documento que dice que su abuelo forma parte de los que combatieron en esta Primera Guerra Mundial. El 13 de septiembre de 2014, Redi Puglia culmina la misa que Radio Vaticana en transmisión radio televisiva extraordinaria transmite en este momento. Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Sea bendito el nombre del Señor. La bendición solemne dada por el Santo Padre al término de esta Eucaristía. E Figlio e Spirito Santo. Ite missa es. El Jesús resucitado, Jesús muerto y resucitado en la cruz plateada que ha llevado y lleva en esta Eucaristía Papa Francisco. La cruz de la muerte de Cristo, pero con la luz del plateado que representa a Cristo resucitado. En Cristo muerto y resucitado se ha celebrado esta Eucaristía aquí en el más grande cementerio de Italia del inicio de la Primera Guerra Mundial en Redi Puglia. Il Santo Padre consegnerà la lampada simbolo della pace, offerta dai frati del Sacro Convento di Assisi. El Papa ofrece una lámpara, símbolo de la paz, preparada por los frailes de Asís, religiosi, agli ordinari militari e a tutti i vescovi presenti. Esta
lámpara que se llama Luz de San Francisco, que será encendida y permanecerá acá en este cementerio, pero además el aceite para esta lámpara va a las diócesis que celebrarán la conmemoración, que celebran la conmemoración de la Primera Guerra Mundial. La luz de San Francisco de Asís, que reza especialmente por la paz, que también fue soldado, si bien de una guerra menor, que ha sido sin duda una experiencia previa a su conversión muy fuerte, el tener que combatir contra otros seres humanos. Los frailes franciscanos de Asís entregan por las manos de Papa Francisco esta luz de San Francisco a los obispos que rezan en este aniversario, en esta conmemoración del inicio de la Primera Guerra Mundial, en este lugar donde comenzó con tantas víctimas. En la oración simple, donde haya tinieblas, ponga yo la luz, dice San Francisco de Asís. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz de San Francisco, que arde en la tumba de San Francisco de Asís, que se puso recordando que el santo proveyó de dinero a un sacerdote para que no le faltara luz a la imagen sagrada de la porciúncula, ni siquiera un instante, para que esta luz fuera signo de oración, de honor a esta imagen sagrada. Así se difunde hoy en estas diócesis que cubren la zona de esta devastación del inicio de la Primera Guerra Mundial. Los obispos y responsables religiosos llevan el aceite
para la lámpara Luz de San Francisco. Hoy hay muchas víctimas, ha recordado Francisco. ¿Cómo es posible? Es posible porque también hoy en la sombra hay intereses, estrategias geopolíticas, codicia de dinero y de poder, y está la industria armamentista que parece ser tan importante. Y estos planificadores del terror, estos organizadores del desencuentro, así como los fabricantes de armas, llevan escrito en el corazón: ¿y a mí qué me importa? Es de sabios reconocer los propios errores, sentir dolor, arrepentirse, pedir perdón y llorar. Con ese "a mí qué me importa" que llevan en el corazón los que negocian con la guerra. Quizás ganan mucho, pero su corazón corrompido ha perdido la capacidad de llorar. Ese "a mí qué me importa" impide llorar. Caín no lloró. La sombra de Caín nos cubre hoy en este cementerio. Se ve aquí, se ve en la historia que va de 1914 hasta nuestros días, ha denunciado Francisco en Redipulia. Y se ve también en nuestros días. Con corazón de hijo, de hermano, de padre, pido a todos ustedes y para todos nosotros la conversión del corazón. Pasar de ese "a mí qué me importa" al llanto por todos los caídos de la masacre inútil, por todas las víctimas de la locura, de la guerra, de todos los tiempos. La humanidad tiene necesidad de llorar, y esta es la hora del llanto. Continúa el aceite para las lámparas llamadas la luz de Francisco, en los que rezan en la región donde inició la masacre inútil de la Primera Guerra Mundial, por las víctimas de la guerra y también por la paz. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. de septiembre de 2014, Radio Vaticana ha transmitido la celebración de Papa Francisco en el cementerio más grande militar de Italia, Redipulia, por los caídos en todas las guerras, rogando por la paz. Ha hecho una denuncia contra los que lucran con la guerra y nos ha pedido
ha pedido a Dios para todos nosotros la gracia de la conversión, de pasar de ese y a mí qué me importa a llorar por nuestros hermanos. Agradecemos especialmente a todas las emisoras de radio, también aquellas de televisión, la retransmisión de esta señal de Radio Vaticana. Los invitamos a seguir en nuestra diaria programación de Radio Vaticana en lengua española a través de esa emisora que retransmite en su país, en su región, en su zona, y también a través del sitio web www.radiovaticana.va, donde encuentra el abanico de 39 lenguas, 45 redacciones. Seleccionando el español, encuentra los artículos con la voz del Papa, porque Radio Vaticana es el micrófono del Papa. El micrófono que hoy ha tenido el Papa en Redipulia es de Radio Vaticana, con los técnicos de Radio Vaticana. El audio que usted ha escuchado también, que está escuchando a través de la televisión, es el audio de Radio Vaticana. Un agradecimiento a todas las emisoras que han tomado la señal de Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. Los invitamos a seguir esta voz del Papa, los textos completos del Papa, como el de hoy, en nuestro sitio web, también con las imágenes del Centro Televisivo traducidas a nuestra lengua por Radio Vaticana, www.radiovaticana.va. Toda la información sobre el Papa en nuestro sitio. Laudetur Jesus Christus. Fin de la transmisión. De septiembre de 2014, Radio Vaticana en transmisión radio-televisiva extraordinaria de la misa que Papa Francisco celebra en el cementerio militar de Redipulia por todas las víctimas de la guerra en el aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial.
referencia a los 100 años del estallido de la Primera Guerra Mundial, Francisco señaló que este conflicto, al que el Papa Benedicto XVI calificó como inútil masacre, desembocó después en 4 largos años en una paz que resultó más frágil. Por eso, recordando este trágico suceso, expresó Francisco el anhelo de que no se repitan los errores del pasado, sino que se recuerden las lecciones de la historia, haciendo que prevalezca siempre la razón de la paz mediante un diálogo paciente y valiente. Oración y diálogo. Radio Vaticana transmitiendo la celebración de Papa Francisco. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, creatore dell'universo, che guidi a una metà di salvezza le vicende della storia. Dios, creador del universo, que guías a una meta de salvación la historia, concede a la humanidad inquieta el don de la verdadera paz, para que pueda reconocer en un gozo sin sombra el signo de tu misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Lectura del libro del Génesis. Poi
conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Come sacrificio la lode, offri a Dio. En el Salmo responsorial repetimos: ofrece a Dios como sacrificio la alabanza. Parla il Signore Dio dei dei, convoca la terra d'oriente a occidente, non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Offri a Dio come sacrificio la lode, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina, le mie parole ti getti alle spalle. Offri a Dio come sacrificio la lode. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Forse credevi che io fossi come te, forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Offri a Dio come sacrificio la lode. De septiembre de 2014, Red Puglia, Italia. En el más grande cementerio militar de Italia, Francisco reza por las víctimas de todas las guerras. Radio Vaticana, en transmisión radio-televisiva extraordinaria de la celebración. Vita eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Quien cree en mí tendrá la vida eterna.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli Del con lui, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci El Señor bene, dijo a Caín: non dovresti ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Pero si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Tuo fratello? Yahvé dijo a Caín: Egli rispose: ¿dónde está tu hermano Abel? Non lo so. Él respondió: Sono forse io, no lo sé. il custode. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Riprese: Replicó el Señor: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo, que ha aperto la Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Quando lavorerai Aunque labres el suelo, no te dará más su non ti fruto. darà più i suoi prodotti. Vagabundo y errante serás en la tierra. Fuggiasco
sarai sulla Entonces terra. dijo Caín al Señor: Parola di Dio. mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará.